Esta Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela. Bueno, y para abordar ese tema ya nos acompaña María Fernanda Barreto, analista política, investigadora y muy conocedora de estos temas entre Colombia y Venezuela. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, Bienvenida. Michelle, hola, Emma. Bueno, claro, soy colombo-venezolana. Así es. Bueno, estas relaciones siguen avanzando, ¿no? Con la victoria de Petro hubo una apertura bien importante, se siguen fortaleciendo estos mecanismos. ¿Cómo se ha venido estructurando? ¿Qué se puede decir? Bueno, justamente lo interesante de esta comisión es que aterriza muchas de las cosas que se han venido anunciando desde que se retomaron las relaciones entre Colombia y Venezuela a partir del triunfo del presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado. A finales de mayo, en ese encuentro, esa cumbre presidencial que se dio en Brasilia, se firmó la intención de constituir esta comisión y ahora esta comisión viene ya a aterrizar en términos más técnicos lo que va a ser la integración entre Colombia y Venezuela en acuerdos políticos, económicos, incluso culturales. De hecho, fue una jornada de trabajo donde coincidieron el canciller Álvaro Leiva y el canciller Iván Gil con ministros y viceministros para llevar hasta ese detalle la integración. ¿Qué aportes va a traer luego de esta Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela? ¿Cuáles son esos aportes que van a seguir sumando a estas relaciones de ambas naciones? Uno espera que sea ya mucho más práctico el modo en el que podamos hablar de la recuperación de las relaciones, que redunde realmente en una reactivación de la economía entre ambas naciones y particularmente de las poblaciones fronterizas, porque esas son economías que fueron muy afectadas con la ruptura de las relaciones. Sin embargo, allí hay que hacer un énfasis que lo hemos hecho en otras ocasiones. La integración en sí misma entre Colombia y Venezuela es importante porque es lo natural y es lo lógicamente viable por las relaciones históricas, pero la integración por sí sola no basta. El comandante Chávez, que fue un gran genio de la política, nos decía que no debemos apostar a la integración, sino a la unidad. Es más, él decía, se integra la sardina al tiburón cuando el tiburón se la come. Pero los pueblos de América tenemos que apostar a la unidad, es decir, ir mucho más allá de la integración. Y en ese sentido, aunque ya de por sí es positivo, económica y comercialmente, que podamos intercambiar entre nuestros países, hay que estar pendientes de, por ejemplo, no entrar con eso a fortalecer las políticas neoliberales que caracterizan a la economía colombiana, ni prestarnos para poner de ningún modo en juego nuestra soberanía, la soberanía de Venezuela. En tanto sabemos que del otro lado, por ejemplo, tenemos unas fuerzas militares que siguen siendo fuerzas militares OTAN, más allá de que tengamos un gobierno progresista que ha manifestado su voluntad de ser amigo del gobierno bolivariano. Y entonces, sin ingenuidades, avanzar a esa relación, teniendo cuidado, por ejemplo, con rubros como la palma aceitera, tan vinculada al paramilitarismo en Colombia, otros cuidados específicos que yo sé que nuestro gobierno tiene, pero que es importante siempre destacar. Y más allá de esa integración, seguir fortaleciendo la unidad entre los pueblos, esa unidad desde abajo. Eso es lo que realmente va a garantizar que episodios tan oscuros que ambos cancilleres citaron como un mal recuerdo no se repitan. Una ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela definitivamente fue una desgracia que esperamos jamás se vuelva a repetir y que solo se le ocurrió al último gobierno uribista semejante aberración en nuestra historia. Ahora, ¿cómo va el desarrollo de esa, o cómo se implementa esa relación, se retoma sobre todo en estados fronterizos como Táchira, por ejemplo, donde estuvo tan presente la presencia de paramilitarismo que cruzaba la frontera y que, bueno, el Estado venezolano hacía presencia, ¿no? Pero que ahora entiendo y pregunto si así ha cambiado con el ascenso a Petro y el fortalecimiento de ese diálogo. Yo creo que el panorama en Táchira ha tenido varios factores de cambio y en general han sido factores de la política interna venezolana. La llegada del camarada Freddy Bernal al Táchira y el triunfo en la batalla de los puentes, que como dice mi querida Ana Cristina Bracho, fue la batalla que evitó la guerra. Pero más allá de eso, ciertamente tener un gobierno aliado marca la diferencia, porque eso quiere decir que desde el Ejecutivo colombiano pues también hay una voluntad de acabar con el fenómeno paramilitar, pero no hemos comenzado a ver efectivamente el desmonte del paramilitarismo en Colombia porque es una tarea muy compleja que además pasará
por una grave herida en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, porque mientras haya la injerencia estadounidense que hay todavía hasta ahora, pues es difícil terminar con el narcotráfico y el paramilitarismo. Pero creo que hay avances interesantes también en términos de seguridad, y una cosa que se me olvidó mencionar, que es la firma que ustedes pasaron ahí, es un convenio que se hizo justamente a raíz de que Salvatore Mancuso, líder paramilitar, ante la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, confesó que, según su memoria, al menos 200 personas que fueron asesinadas por los militares en Colombia, sus cuerpos fueron arrojados en Venezuela, al menos. Entonces, ese convenio que suscribieron en ese momento, en estos días también, entre nuestros cancilleres, es justamente para iniciar la búsqueda de esas personas desaparecidas que puedan estar en territorio venezolano sus cuerpos. Y es muy importante porque es otro modo en el que Venezuela contribuye a el avance hacia la paz en Colombia. Ya sabemos que Venezuela es garante de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, pero también ahora colaborar con la búsqueda de las personas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada, pues también será un gran avance hacia la justicia. María Fernanda, nos tenemos que despedir, pero te pregunto, ¿se ha cubierto tus expectativas en función a cómo han avanzado estas relaciones entre Venezuela y Colombia desde la llegada de Petro hasta la fecha? ¿Sí ha visto que han habido cambios sustanciales en esas relaciones, en esas políticas? Mira, para ser honesta, yo creo que se han superado mis expectativas. Yo era como muy informada, era más bien escéptica de hasta qué punto realmente el gobierno de Gustavo Petro estaba dispuesto a reconstruir estas relaciones, porque sabemos que son relaciones que tienen también intereses que constantemente las torpedean. Así que yo me encuentro ahora más optimista que antes, con muchas ganas. Es importante. Importante, ¿no? Sobre todo poder fortalecer esa relación tan importante que nunca, como usted dice, debió haberse roto, ¿no? Jamás, claro. Porque, más allá de las diferencias ideológicas que pudieron haber existido o que puedan existir más adelante. Y que incluso existen hoy día, pero las relaciones internacionales se inventaron para eso, para mantener siempre en sana paz las relaciones entre gobiernos que incluso tuvieran ideologías diferentes. Para eso es la diplomacia. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda Barreto.